dicho que nuestra contaminación y nuestra vida y el ritmo diario que llevamos está acabando con el mundo. Definitivamente sí es un futuro como muy crítico en el sentido de qué es lo que le vamos a prestar a los que vienen. Probablemente a lo mejor nosotros no estamos, pero los que vienen sí van a tener muchas dificultades y carencias. El futuro lo veo un poco complicado mientras sigamos con este tipo de vida, el de no tener ciertos cuidados sobre nuestro medio ambiente. Si no hacemos algo ahora, me imagino que va a haber muy pocas plantas porque no cuidamos ni a nosotros ni al planeta. El día que vayan a querer tomar un vaso de agua y no haya, hasta entonces se van a percatar del grave riesgo que estamos corriendo por nuestra conducta. Para la Tierra, la presencia de la raza humana es solo un breve instante en sus largos millones de años de vida. Sin embargo, tan solo en un lapso de un par de cientos de años, hemos conseguido amenazar la integridad del planeta y desbordar la amenaza de una crisis ambiental irreversible. La contaminación en general en todos los campos es una realidad. La contaminación ambiental, el deterioro de los mantos de agua, la calidad del aire. El cambio climático es un fenómeno real, es más grave de lo que parece. Su progresión no es lineal, sino que es rápida. Se está notando, 2015 fue el año más cálido de la historia, ahora 2016 fue el año más cálido de la historia. Hay una progresión altísima. El clima por sí solo no es capaz de amortiguar el cambio que está provocando el hombre. Estamos viviendo en una época en la que la dinámica de vida pues, te lleva a acelerar tu tiempo, tus actividades. Ciudades amorfas, sin límites, que están deteriorando y acabando con todo lo que encuentran a su paso. Eso sí va a agotar los recursos naturales y el territorio, el carbón, minerales, etc. Y eso va a exigir de nuevo repensar la ciudad, porque es en la ciudad donde todo sucede. Y si eso lo hacemos mal, en un planeta que se va a duplicar su población urbana en 30 años, es que es difícil imaginar lo que significa eso. Se ha validado que estamos en un pico de producción petrolera convencional. Esto cambia en su totalidad la ecuación global de cómo se va a disputar el territorio energético Occidente con Oriente. Y a tiempo futuro vamos a tener una disputa por energéticos de estos dos grandes grupos. Lo que hemos visto en los últimos 10, 15 años es precisamente el incremento en el sistema inmunológico, tumores malignos del sistema linfoide, linfomas, leucemias. Este tipo de patologías se ven cada vez más en gente más joven. El planeta se encuentra en una encrucijada. O seguimos en el mismo modelo como vamos, o cambiamos para basar las soluciones a los problemas en la naturaleza. Nuestro planeta muestra síntomas crónicos, una intensa fiebre, una pálida aridez. Sus pulmones están colapsando, sus arterias están saturadas de concreto y gases tóxicos. La Tierra está enferma por una especie que se ha convertido en un virus que contamina cualquier lugar donde habita, la raza humana. Y va a llegar un momento en el que la temperatura va a ser tan alta que, además de muchos fenómenos meteorológicos, tormentas, va a crecer el nivel del mar. Y muchas ciudades van a desaparecer. Y la radiación ultravioleta que viene del sol va a llegar a nuestra piel. Con la extinción de estas especies, también la humanidad está en peligro de extinguirnos. Nosotros, ¿a qué le apostamos con esta visión? A corto plazo las alteraciones son muy evidentes, o asma bronquial, o alteraciones de ansiedad, alteraciones neurológicas. A mediano plazo va a ser a nivel de las poblaciones. La población en general que cada vez se vuelve más agresiva, menos tolerante. Todo este bienestar humano, toda esta seguridad humana que necesitamos, si no va asociada a la seguridad ambiental, a la seguridad y sobrevivencia de las especies, a sanear nuestras cuencas y ríos, nuestros bosques, como esos sitios sagrados que alimentan la vida,
no tenemos futuro en este hermoso planeta Tierra. A pesar de que sabemos que la contaminación por ruido es crucial o por hacinamiento, el gobierno permite la tala de árboles en ciertas regiones, el desarrollo de edificios y de grupos de viviendas en ciertas áreas, pero tenemos que ser más incisivos en el sentido de que hay que demostrar que esto está causando problemas tanto a la población rural y a la población urbana y a los individuos mismos. Es un cambio civilizatorio, pero que me parece que lo tenemos que empezar a afrontar, porque de otra manera nuestras generaciones futuras no tienen futuro. De otra manera nuestro planeta en una encrucijada va a terminar sumiéndose en su propia encrucijada. Se dieron en Londres, se dieron en Tokio, se dieron en la Ciudad de México, pero se han dado focos en muchas ciudades, problemas graves de contaminación. Por eso es toda la reflexión sobre el consumo de los combustibles fósiles y optimizar el transporte y toda esta cuestión, porque asfixiamos las ciudades. Otro factor muy importante es la urbanización del planeta. Actualmente, alrededor del 50% de la población vive en ciudades, pero se espera que crezca dramáticamente en las próximas décadas. Y bueno, hoy día las ciudades son los mayores consumidores de energía y los principales productores de estas emisiones de gases efecto invernadero. Ya no es posible imaginar un mundo sin la frenética influencia del desarrollo tecnológico, que comenzó con la época industrial y que prometía mejorar la calidad de vida de todas las personas. Trágicamente, tendremos que pagar muy caro el costo de creer en esa absurda mentira. Estamos viviendo en una época en la que la dinámica de vida te lleva a acelerar. Se ha validado que estamos en un pico de producción petrolera convencional. Eso sí va a agotar los recursos naturales y el territorio. Con la extinción de estas especies, también la humanidad está en peligro de extinguirnos. Y la radiación ultravioleta que viene del sol va a llegar a nuestra piel. Por eso es toda la reflexión sobre el consumo de los combustibles fósiles y optimizar el transporte y toda esta cuestión, porque asfixiamos las ciudades. El planeta entero vive una crisis ambiental sin precedentes. Hemos acelerado la transformación de los ecosistemas y nuestra forma de vida consumista ha derivado en una abrupta ruptura del delicado equilibrio de la naturaleza. Hemos observado qué condiciones son las más importantes de tomar en consideración. Contaminantes de tipo fundamentalmente químico, los plaguicidas, los organofosforados, la asociación entre agentes contaminados en los alimentos o en el agua o en la tierra o en el ambiente atmosférico repercuten sobre diferentes sistemas. Algo no estamos haciendo bien, algo no estamos repensando en cómo afrontar todas estas muestras y señales de la naturaleza para sanarse ella misma, y con ello nos lleva en esa sanación, porque ella al final del día busca el tener sus sistemas de alimentación, de transpiración, de evolucionar, de seguir manteniéndose. Una vez que tú hayas rematado las playas y hayas rematado los minerales, que estamos en un proceso muy acelerado de ello, se van a caer amplios sectores de la sustentabilidad.
son sobre todo los sectores urbanos. Tenemos una deuda con estas nuevas generaciones. Tan solo en 1992, cuando se hace la cumbre en Río de Janeiro, ¿no? Todo el trabajo con la sociedad organizada, pero también con los gobiernos para poder hablar sobre el medio ambiente y hacer estrategias para la conservación del medio ambiente. En ese entonces estábamos pensando, no, es que el futuro es, los jóvenes nos van a ayudar para que esto cambie. Ya esos jóvenes ya somos los adultos. Seguimos en una situación en la que no estamos resolviendo las cosas. Hay una deuda de generación a generación que tenemos que estar cubriendo. Lo que no acabamos de dejar atrás es la idea de progreso. El sistema sigue siendo el mismo y esa velocidad aumentada con las tecnologías, la información, la comunicación y los medios productivos que hay ahora nos da un panorama nada alentador cuando analizamos la capa de ozono, cuando analizamos el problema alimenticio, cuando analizamos lo que está pasando en el mundo con la pobreza. Tenemos que cambiar la mentalidad en cuanto a usar, tirar, dejar de utilizar cosas de plástico, cosas desechables, cosas de un solo uso y tratar de usar cosas que duren más para reducir el impacto que estamos generando en el planeta. Eso es uno de los claves, por ejemplo, para reducir los gases invernadero, para reducir el calentamiento global. Estamos bajándole a esa huella de carbono, estamos bajándole a esos contaminantes que se vierten a la atmósfera, a los ríos o a otras partes del planeta. $6.000 millones de personas produciendo toneladas desorbitadas de basura, contaminación del aire, mares y ríos, la pérdida del 40% de todos los bosques en los últimos 200 años, la extinción de cientos de especies de flora y fauna milenaria, son siniestros augurios de un destino fatal para el planeta. El cambio climático es un tema que ha escalado en la agenda internacional. Anteriormente se le consideraba un tema de segunda, de la llamada baja política, pero ahora que se conocen y que existe realmente un costo humano, un costo financiero importante, es que la comunidad internacional empieza a trabajar de manera más comprometida. Podríamos decir que prácticamente todos los países del mundo, de una u otra forma, tocan tangencialmente el tema, pero hay unos más comprometidos que otros. Los ambientalistas que tienen que estudiar cómo vamos a remediar las emisiones de CO2, bueno, a lo mejor plantando arbolitos o plantas que consuman mucho CO2 y que liberen mucho oxígeno, eso pudiera ser alguna de ellas, pero hay más medidas que hay que tomar en consideración. Tenemos que buscar de qué manera podemos repensar nuestro modelo y estilos de vida y de desarrollo en aras de pensar que los recursos naturales no son infinitos, que los recursos naturales son finitos y que el hombre, por ser la especie pensante, tiene una doble obligación de protegerlos, de acompañarlos y de convivir con ellos en este medio ampliado de seres vivos. ¿Cómo podemos nosotros reducir ese volumen? Esa sería la respuesta que tendríamos que estar resolviendo cada quien, ¿no? Estamos hablando de regresar la dinámica de abundancia que siempre nos ha dado la naturaleza. Cuantificar las cosas, ¿no? O sea, ser congruentes con lo que nosotros queremos, ¿no? Que es vivir. Nos debería de llevar a repensar que nosotros debemos de cambiar el paradigma de este planeta y pensar en un modelo más solidario, alternativo, donde el mercado, la producción, el lucro no sea el objetivo, sino sean medios o sean instrumentos. ¿Para qué? Para vivir mejor, para vivir en armonía con la naturaleza, para tener todos estos satisfactores que a todos nos permitan vivir de manera más igualitaria. Decimos que hay que cambiar las cosas, pero realmente nadie lo hace. Nuestros jóvenes y niños puedan gozar lo que a nosotros nos tocó vivir. Sería un cambio también de cultura que tenemos, de esa cultura de consumismo. Uno hace su aportación, pero creo que también las autoridades o hasta los propios medios de comunicación tienen mucho que ver ahí en cuestión de dar un poco de información o a conocer la problemática también.
En los últimos años, el crecimiento urbano ha generado una agresiva transformación del medio ambiente. Las voraces ciudades del mundo moderno y sus frenéticas autopistas son solamente la punta de un iceberg que amenaza colisionar con el futuro de la Tierra. Hay una deuda de generación a generación que tenemos que estar cubriendo. El sistema sigue siendo el mismo y esa velocidad nos da un panorama nada alentador. Se van a caer amplios sectores de la sustentabilidad. Son sobre todo los sectores urbanos. Dejar de utilizar cosas de plástico, cosas desechables, cosas de un solo uso. Regresar la dinámica de abundancia que siempre nos ha dado la naturaleza. Y pensar en un modelo más solidario, alternativo. 60% de las ciudades del mundo se encuentra en una crisis ambiental. La contaminación mata, directa e indirectamente, a miles de personas diariamente alrededor de todo el mundo. Es una guerra mortal y silenciosa, donde el hombre es el principal enemigo de la naturaleza. En Beijing, que vimos a ciudadanos con la mascarilla para respirar, porque tenían una ciudad irrespirable, totalmente contaminada. Pero imagínatelo eso a escala planetaria. Es el caos. Sería el caos del hombre, de la supervivencia humana. Tenemos un problema futuro de que nuestros mantos freáticos van a tener en su totalidad problemas de metales pesados y de cianuro. Es un suicidio. La producción de residuos por habitante en el país, sobre todo en las ciudades más grandes, podríamos estar hablando de entre 1,5 kilos y 2 o 2 kilos por habitante por día. Imagínense el volumen de residuos que estamos generando al día nada más. ¿Y en dónde van a parar todos esos residuos? Si cada vez estamos teniendo recortes presupuestales, centrales, federales, en asuntos de ciencia, educación y salud, estamos perdidos. Todo este crecimiento que está habiendo, sobre todo en las grandes ciudades a nivel mundial, que se está dando este fenómeno de urbanización territorial, muy fuerte. Uno de los retos más importantes que se tienen actualmente en el tema de cambio climático es qué va a suceder con la gran cantidad de personas que se verán obligadas a desplazarse desde su terruño y hacia otros sitios, el tema del refugiado climático. Están desprendiendo masas de hielo. La NASA acaba de publicar este año un informe de los últimos 25 años del hielo ártico, diciendo que ya cada vez está derritiéndose más cantidad de hielo, se forma menos hielo en el invierno, se derrite mucho antes, hay zonas que estaban con hielo permanente ya no lo tienen, o zonas que tienen estacionalmente hielo ya no lo tienen, y eso está creando pues un cambio muy importante a nivel planetario y es cuestión de gran preocupación por parte de todo el mundo. O sea, tenemos que tomar acciones o la cosa se va a poner muy fea. ¿Cómo vivir en un planeta sin aire, sin agua, sin bosques, sin suelo? Sería un escenario que no habría posibilidades de vida. La consolidación de las energías alternativas, ecosistemas en equilibrio y espacios urbanos sustentables no son imposibles, pero serán difíciles de materializar mientras que el tema ambiental siga siendo un botín político y comercial de quienes dirigen a su capricho el destino del mundo. Tiene que ver con una capacidad de autolimitación y de disciplina. Es más importante enfocarnos a dejar las simulaciones, hacer las cosas como tienen que ser y entonces empezar a trabajar por los cambios. No podemos hacer nada para revertir lo que ya se hizo, porque las consecuencias de nuestras acciones podrán verse en las siguientes décadas. Sin embargo, sí existe la posibilidad de adaptarnos ante estos cambios. El cambio es urgente. Tenemos que hacer algo ya. No podemos seguir consumiendo de la misma manera que hemos estado consumiendo. Urge que nos hagamos conscientes de lo que hay a nuestro alrededor. También tenemos que reconocernos
y recambiar nuestra arquitectura personal para afrontar estos retos. Hay un poder transformador en las ciudades donde crecimos, donde fuimos niños, donde fuimos jóvenes, conocimos todo lo que había que conocer en la juventud. Es en la vida del barrio, en la vida cotidiana, en la de la familia. Cuando observas a tus hijos compartir con otros en la calle, ahí que empiezas a identificar qué es lo que puede mejorar. Reivindiquemos todos estos bienes naturales que no tienen valor y que sin ellos no podemos vivir. Me parece que también son otra generación y son la generación de la esperanza. Hay que empoderarlos, hay que seguirlos formando porque son los que van a gobernar desde la naturaleza el día de mañana. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, bisnietos y las generaciones que vienen? Si no actuamos adecuadamente, apoyando y convenciendo a nuestros grupos de trabajo, a nuestras autoridades universitarias, a todos los medios, para difundir precisamente estos aspectos, tanto lo que está pasando como lo que puede pasar. Cada uno de nosotros somos un agente de cambio. No podemos esperar a que sean las autoridades, las grandes esferas del poder y la política que tomen decisiones por nosotros. Cada uno de nosotros tiene una voz y cuando muchas voces se articulan de manera ordenada, es posible provocar cambios desde la base. Pues la humanidad no ha evolucionado lo suficiente como individuos, como sociedad. La tecnología sí ha dado grandes saltos, pero nos falta ser más conscientes, más generosos, más ahorrativos. La revolución industrial nos trajo el concepto de explotación como parte del desarrollo y crecimiento económico. Millones de personas expropiando las materias primas de todos los países del mundo. Millones de personas consumiendo productos que no necesitan y desgastando los recursos naturales del planeta, generando toneladas de desperdicios y basura. Vivimos sumergidos en los falsos estereotipos del mundo moderno, el cual fue creciendo y devorando los ecosistemas. Más ciudades, más grandes y voraces, para nuevos millones de personas que siguen el mismo ciclo consumista y sin sentido, que demandan más comida, más casas, más vehículos, más combustible, más artículos que no necesitamos. Un futuro poco prometedor se vislumbra desde el cielo. Un futuro que solo depende de nosotros mismos.